Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inversión, esta vez en las meditaciones de Marco Aurelio. No olviden suscribirse al canal, dejarnos un like si les gusta el contenido y compartir sus comentarios. Si quieren profundizar en estos temas, al final del episodio les dejamos un enlace con algunos cursos que podrían interesarles. Ahora sí entremos de lleno al mundo de Marco Aurelio. ¿Quién era este emperador romano que también era filósofo? Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano en el siglo II, una época bastante convulsa, por cierto, y a pesar de tener que lidiar con guerras, invasiones y pestes, encontraba tiempo para reflexionar sobre la vida, la virtud, la muerte. Todas esas grandes preguntas que nos hacemos los humanos. Lo fascinante es que esas reflexiones plasmadas en lo que era básicamente su diario personal, se convirtieron en una guía para muchísima gente a lo largo de la historia. Un diario personal. Es increíble pensar que un texto tan íntimo haya llegado a tener tanta repercusión. Hablando de intimidad, ¿qué nos revelan las meditaciones sobre la personalidad de Marco Aurelio? ¿Era un estoico modelo siempre sereno y controlado, o también tenía sus luchas internas? Esa es una pregunta muy interesante. Si bien Marco Aurelio era un firme defensor del estoicismo, en Meditaciones no se presenta como un sabio infalible. Al contrario, el texto está lleno de dudas, de reflexiones sobre sus propias flaquezas, de esfuerzos por aplicar los principios estoicos a su vida diaria. En ese sentido, Meditaciones no es un manual de autoayuda, sino un testimonio honesto de la lucha de un hombre por vivir una vida virtuosa. Es como si nos estuviera diciendo, miren, yo también me equivoco, yo también me enojo, yo también tengo miedo, pero estoy trabajando en mí mismo, estoy intentando mejorar cada día. Exactamente. Y esa honestidad, esa vulnerabilidad es lo que hace que Meditaciones sea tan poderosa. Nos muestra que la búsqueda de la virtud no es un camino fácil, sino un proceso constante de aprendizaje y autosuperación. Y hablando de estoicismo, para aquellos que no estén familiarizados con esta filosofía, ¿podrías darnos una breve introducción? ¿Cuáles son sus principios básicos? El estoicismo que floreció en la antigua Grecia y Roma se centra en la idea de que la virtud es el único bien verdadero. Los estoicos creían que la felicidad no dependía de las circunstancias externas, como la riqueza, la fama o el poder, sino de nuestro propio control sobre nuestros pensamientos y acciones. Enfatizaban la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos, nuestras propias decisiones y nuestro comportamiento. Aceptar lo que no podemos controlar. Eso suena a un gran desafío en el mundo en que vivimos, tan lleno de incertidumbre y cambio constante. ¿Cómo podemos aplicar ese principio estoico en nuestra vida diaria? Bueno, Marco Aurelio ofrece varias herramientas en Meditaciones para lidiar con la incertidumbre. Una de ellas es la práctica de la razón. Los estoicos creían que la razón era nuestra herramienta más poderosa para comprender el mundo y tomar decisiones sabias. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo podemos usar la razón para lidiar con la incertidumbre? Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, en lugar de dejarnos llevar por el miedo o la ansiedad, podemos intentar analizar la situación objetivamente. ¿Qué está realmente en mi control? ¿Qué puedo hacer para mejorar las cosas? ¿Y qué debo aceptar como algo que está fuera de mi alcance? Es como si nos dijéramos, ok, esta situación me genera estrés, pero en lugar de dejarme paralizar por la preocupación, voy a usar mi razón para evaluar la situación y encontrar soluciones. Exactamente. Y al hacerlo recuperamos el control sobre nuestras emociones y podemos tomar decisiones más claras y efectivas. Me gusta esta idea de usar la razón para enfrentar la incertidumbre. Y hablando de emociones, el estoicismo a veces se malinterpreta como una filosofía que reprime las emociones. ¿Es eso cierto? Los estoicos no sentían emociones. Esa es una idea errónea bastante común. Los estoicos no negaban las emociones. Entendían que son parte de la experiencia humana. Lo que proponían era no dejarse dominar por ellas, no permitir que nublaran nuestro juicio o nos llevaran a tomar malas decisiones. Es decir, se trata de gestionar las emociones, no de reprimirlas. ¿Y cómo se logra eso? ¿Qué herramientas nos ofrece el estoicismo para manejar las emociones? Una de las herramientas clave es la práctica de la virtud. Los estoicos creían que la virtud que incluía cualidades como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza era la base de una vida feliz y plena. ¿Y cómo nos ayuda la virtud a gestionar las emociones? Bueno, pensemos por ejemplo en la templanza. La templanza implica moderación, autocontrol. Nos ayuda a no dejarnos llevar por los excesos, ya sean de comida, bebida o emociones. Si cultivamos la templanza, seremos menos propensos a reaccionar de forma desproporcionada ante las situaciones difíciles. Es como si la virtud nos diera un marco de referencia para actuar. Un punto de apoyo para no dejarnos arrastrar por las emociones del momento. Exactamente. Y en Meditaciones, Marco Aurelio nos muestra cómo intentaba aplicar estos principios estoicos en su propia vida, incluso en las situaciones más desafiantes. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo Marco Aurelio ponía en práctica la templanza o alguna otra virtud en su vida como emperador? Claro. En Meditaciones, Marco Aurelio habla sobre cómo lidiaba con la ira.
una emoción que seguramente experimentaba a menudo como emperador. En lugar de dejarse llevar por la ira, se detenía a analizar la situación racionalmente, recordándose a sí mismo que la ira no le ayudaría a resolver el problema, sino que solo le causaría más daño. Es una imagen poderosa, un emperador en medio del caos y las presiones del poder, deteniendo la maquinaria de su mente para aplicar la razón y la templanza. Creo que ese es un buen punto para terminar la primera parte de nuestra inmersión en las meditaciones de Marco Aurelio. De acuerdo. Dejemos que nuestros oyentes reflexionen sobre la importancia de la razón y la templanza en la vida diaria. Y volvemos en la segunda parte para seguir explorando la sabiduría de Marco Aurelio. Retomamos nuestra inmersión en las meditaciones de Marco Aurelio. En la primera parte exploramos cómo este emperador filósofo utilizaba la razón y la templanza para navegar por las dificultades de la vida. Y me quedé pensando en esa imagen que describiste. Marco Aurelio, en medio del caos del imperio, deteniéndose a analizar sus emociones con la cabeza fría. Es casi como si estuviera meditando en medio de una batalla. De hecho, la palabra meditaciones proviene del latín meditaciones, que se refiere a una especie de ejercicio mental, un diálogo interno en el que uno reflexiona sobre sus pensamientos, acciones y valores. Y para Marco Aurelio, este ejercicio era fundamental para vivir una vida virtuosa. Un diálogo interno. Es interesante pensar que la clave de la sabiduría estoica reside en gran medida en la capacidad de conversar con uno mismo, de cuestionar nuestras propias creencias y motivaciones. Así es. Y en Meditaciones, Marco Aurelio nos invita a participar en ese diálogo interno, a reflexionar sobre preguntas fundamentales como ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo debo afrontar la adversidad? ¿Cómo puedo vivir en armonía con el mundo que me rodea? Hablando del propósito de la vida, ¿qué nos dice Marco Aurelio sobre el sentido de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí? Bueno, para Marco Aurelio, el propósito de la vida no reside en la búsqueda del placer o la acumulación de riquezas, sino en el desarrollo de la virtud. Recordemos que para los estoicos, la virtud es el único bien verdadero. Ya. La virtud como camino a la felicidad. Pero a veces me pregunto, ¿no es un poco egoísta esa búsqueda de la felicidad individual? ¿Qué hay del bien común de la responsabilidad que tenemos hacia los demás? Esa es una excelente pregunta. Y es algo que Marco Aurelio también aborda en Meditaciones. Para él la virtud no es algo que se cultiva en aislamiento, sino en relación con los demás. Los estoicos creían que somos seres sociales por naturaleza y que nuestro bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de la comunidad. Es decir, que la búsqueda de la virtud no nos aleja de los demás, sino que nos acerca a ellos. Exactamente. Para Marco Aurelio, vivir una vida virtuosa implica contribuir al bien común, ayudar a los demás, ser justos y compasivos. Y en Meditaciones nos da consejos muy concretos sobre cómo poner en práctica estos principios en nuestra vida diaria. ¿Puedes compartir algunos de esos consejos? Me intriga saber cómo Marco Aurelio, un emperador con tanto poder, abordaba la idea de servir a los demás. Claro. Por ejemplo, Marco Aurelio nos anima a ser pacientes y tolerantes con las faltas de los demás, a recordar que todos estamos en un proceso de aprendizaje y que nadie es perfecto. También nos insta a ser generosos con nuestro tiempo y recursos, a ayudar a quienes lo necesitan sin esperar nada a cambio. Es como si nos dijera, no te centres solo en tu propia felicidad. Mira a tu alrededor y ve cómo puedes ayudar a los demás a alcanzar la suya. Exactamente. Y en ese sentido, el estoicismo se aleja de esa visión individualista que a veces se le atribuye. Para Marco Aurelio, la felicidad individual está ligada al bienestar de la comunidad. Me gusta esa visión. Y me recuerda otro tema que quería explorar, la idea de vivir en armonía con la naturaleza. ¿Qué nos dice Marco Aurelio sobre nuestra relación con el mundo natural? Para Marco Aurelio, la naturaleza es un modelo de orden y armonía. Observando la naturaleza, podemos aprender a vivir en equilibrio con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Y en Meditaciones nos anima a contemplar la naturaleza, a maravillarnos con su belleza y a aprender de su sabiduría. Es como si al conectar con la naturaleza, conectáramos también con una parte más profunda de nosotros mismos, con una fuente de paz y serenidad. Así es. Y para Marco Aurelio, esa conexión con la naturaleza nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, que no somos el centro del universo, sino una pequeña pieza en un entramado complejo e interconectado. Y al comprender eso, al aceptar nuestro lugar en el orden natural de las cosas, podemos encontrar la paz interior. Esa es la idea central del estoicismo. Al aceptar lo que no podemos controlar, al enfocarnos en el desarrollo de la virtud, al vivir en armonía con la naturaleza y con los demás, podemos alcanzar una serenidad interior que no se ve afectada por las circunstancias externas. Suena a un camino difícil, pero también a un camino que vale la pena recorrer. Sin duda. Y Marco Aurelio, a través de sus meditaciones, nos ofrece una guía para transitar ese camino, para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y coraje. Pero hay un aspecto que aún no hemos explorado, y es uno de los más inquietantes para los seres humanos:
La muerte. La muerte. Un tema que a menudo evitamos, pero que inevitablemente forma parte de la vida. ¿Cómo abordaba Marco Aurelio la idea de la muerte? Para Marco Aurelio, la muerte no era algo que temer, sino algo que aceptar como parte natural del ciclo de la vida. En Meditaciones nos recuerda que la muerte es inevitable para todos, independientemente de nuestra riqueza, estatus social o logros. Es una perspectiva que nos invita a la humildad, a recordar que somos mortales y que nuestro tiempo en este mundo es limitado. Exactamente. Y al aceptar la inevitabilidad de la muerte, podemos liberarnos del miedo y la ansiedad que a menudo nos paralizan. Pero si sabemos que vamos a morir, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué esforzarnos? ¿Para qué luchar si al final todo se acaba? Esa es una pregunta fundamental que Marco Aurelio también se plantea en Meditaciones. Y su respuesta no se basa en la idea de una vida después de la muerte, ni en la promesa de una recompensa divina. Para él, el sentido de la vida reside en vivirla de acuerdo con la virtud, en aprovechar cada día para ser mejores personas, para contribuir al bien común. Entonces, el sentido de la vida no está en el destino final, sino en el camino. Exactamente. No se trata de a dónde vamos, sino de cómo caminamos. Y para Marco Aurelio, el camino virtuoso implica cultivar la razón, la justicia, el coraje, la templanza y la aceptación. Y creo que es un buen punto para reflexionar mientras continuamos explorando Meditaciones de la tercera parte. Retomamos nuestra inmersión en las Meditaciones de Marco Aurelio. En la segunda parte nos quedamos reflexionando sobre el sentido de la vida a la luz de la muerte. Una realidad inevitable que a menudo nos cuesta afrontar. Así es. La muerte es un tema que nos invita a reflexionar sobre la finitud de nuestra existencia y sobre cómo queremos vivir el tiempo que tenemos. Y Marco Aurelio, a través de su filosofía estoica, nos ofrece una perspectiva que puede ayudarnos a encontrar la paz interior incluso frente a la inevitabilidad de la muerte. Mencionaste que para Marco Aurelio el sentido de la vida reside en vivirla de acuerdo con la virtud. ¿Puedes profundizar un poco más en esa idea? ¿Qué significa vivir una vida virtuosa? Para los estoicos, la virtud se basa en vivir en armonía con la naturaleza, tanto la naturaleza externa como nuestra propia naturaleza racional. Esto implica cultivar la razón, la justicia, el coraje, la templanza y la aceptación. Ya hemos hablado de estas virtudes en las partes anteriores, pero me gustaría enfocarme en cómo se relacionan con la idea de vivir una vida plena. Una vida con sentido, incluso sabiendo que la muerte nos espera a todos. Claro. La razón, por ejemplo, nos permite analizar la realidad con objetividad, comprender nuestra posición en el cosmos y tomar decisiones que nos acerquen a la virtud. La justicia nos guía en nuestras relaciones con los demás, nos impulsa a actuar con equidad y a contribuir al bien común. Y el coraje. ¿Cómo se relaciona con la idea de vivir una vida plena? A veces pensamos en el coraje como algo heroico reservado para situaciones extremas. Pero ¿cómo se manifiesta el coraje en la vida cotidiana? Para Marco Aurelio, el coraje no se limita a los actos heroicos. También implica enfrentar los desafíos de la vida con determinación, con entereza, sin dejarnos vencer por el miedo o la adversidad. Puede ser el coraje de defender nuestras convicciones, de decir no cuando es necesario, de afrontar una enfermedad con dignidad. Es decir, el coraje de vivir de acuerdo con nuestros principios, incluso cuando es difícil. Exactamente. Y la templanza, como ya hemos mencionado, nos ayuda a encontrar el equilibrio en la vida, a no dejarnos llevar por los excesos, a controlar nuestros impulsos y deseos. Y la última virtud que mencionaste, la aceptación. ¿Cómo nos ayuda a vivir una vida plena a la luz de la muerte? La aceptación en el contexto del estoicismo implica reconocer y aceptar la realidad tal como es, sin intentar cambiarla o resistirnos a ella. Y eso incluye aceptar nuestra propia mortalidad. Aceptar la muerte. Suena un gran desafío. ¿Cómo podemos llegar a esa aceptación? Marco Aurelio nos recuerda que la muerte es parte del orden natural de las cosas. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Es un ciclo que se repite desde el inicio de los tiempos. Resistirse a ese ciclo, negar la realidad de la muerte, solo nos genera sufrimiento. Entonces, al aceptar la muerte como parte de la vida, podemos liberarnos del miedo y la angustia que a menudo nos genera. Exactamente. Y al aceptar la muerte podemos enfocarnos en vivir el presente, en aprovechar cada día al máximo, en cultivar la virtud y en dejar un legado positivo en el mundo. Me gusta esta idea de que la aceptación de la muerte no nos paraliza, sino que nos impulsa a vivir con mayor intensidad, con mayor propósito. Así es. Y en ese sentido, las Meditaciones de Marco Aurelio no son un libro pesimista sobre la muerte, sino una guía para vivir una vida plena y significativa a la luz de la muerte. Una guía para encontrar la paz interior, la sabiduría y la fortaleza para afrontar los desafíos de la vida. Exactamente. Y para concluir nuestra inmersión en las Meditaciones de Marco Aurelio, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una frase suya que resume la esencia de su filosofía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Una frase que nos invita a reflexionar sobre cómo estamos usando nuestra mente, qué pensamientos estamos cultivando y cómo esos pensamientos están dando forma a nuestra experiencia de la vida.
Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en la sabiduría de Marco Aurelio. Esperamos que este viaje les haya resultado tan enriquecedor como a nosotros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Recuerden que la filosofía estoica y las meditaciones de Marco Aurelio en particular nos ofrecen herramientas valiosas para navegar por la complejidad de la vida, para encontrar la paz interior y para vivir con propósito y significado.